Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Los agradecimientos a quienes nos han seguido a lo largo de esta serie de programas que hemos tenido en los dos últimos años a través de el Facebook Live, a través de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16, Psicosalud y Transformación. Siempre nos preocupamos porque hayan temas que tengan que ver con la actualidad de la salud mental, tanto del individuo como de las comunidades. Y precisamente siguiendo esto, hoy vamos a hablar de un tema que ha afectado, yo podría decir sin exageración, a todas las personas. Todos los seres humanos en un momento dado nos hemos visto afectados por el insomnio. Hoy precisamente en este programa vamos a tocar este tema, las generalidades del insomnio, cómo se presenta, cuáles son los abordajes, los tratamientos que se le pueden dar, los conceptos de higiene del sueño. Hay muchísimo tema para hablar sobre el insomnio. Y precisamente para eso hay un invitado muy especial, el doctor Gustavo Andrés Montoya. Él es médico que tiene una amplia experiencia en la parte de salud mental porque hace parte del staff de profesionales de nuestra institución, de nuestra corporación, tanto de Psico como de la Fundación Dejando Huella. Doctor Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, doctor Uriel, nuevamente. Entonces, doctor Gustavo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponernos nosotros de acuerdo. Este es un tema que nosotros pretendemos darles unos elementos básicos, unos elementos fundamentales a todos los que nos siguen, ¿cierto? Por eso vamos a comenzar, como se dice, por el principio, y vamos a comenzar por las definiciones. ¿Cómo podemos nosotros decirle a quienes nos están siguiendo qué es el insomnio, doctor? Bueno, doctor, el insomnio como trastorno es la dificultad persistente en la iniciación, mantenimiento y calidad del sueño, ¿sí? Esta se puede presentar de manera aguda, ¿sí? O sea, por unos cortos días, o de manera crónica, cuando ya esos síntomas persisten por o sea, según la definición como tal, serían 3 días, que se presenten 3 días de la semana y que esta tenga una duración por mayor de 3 meses, ¿sí? Así podemos darlo a conocer como insomnio crónico. Pero no es solo la cuestión de la dificultad para dormir, sino que este trastorno debe darse bajo unas condiciones óptimas para el sueño y que además ocasione, por ejemplo, problemas en otras esferas de la persona, por ejemplo, en la esfera mental, la esfera laboral, social, y así puedan, digamos, eso es lo que va a hacer que la persona consulte. O sea, usted ha dicho algo muy importante y es lo siguiente, que cuando nosotros hablamos del sueño, del insomnio, como un trastorno del dormir, hay que tener en cuenta que la persona se esté acostando y esté durmiendo en unas condiciones óptimas, en unas condiciones ideales, y de pronto que no vaya a haber otros factores, digamos así, que estén perturbando su dormir, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, muchas de las cosas que vemos es que las personas que trabajan, por ejemplo, en turnos nocturnos y todo eso, van a tener esa dificultad para dormir, ese insomnio. Generalmente esos son casos aislados, ¿sí? O la persona que ve televisión y que tiene el televisor allí frente a la cama, o se pone a leer o a hacer ejercicio, por ejemplo. Exacto, eso más adelante lo vamos a tocar cuando hablemos de la higiene del sueño, que van a haber unas pautas en las cuales requerimos para tener, digamos, ese buen dormir, por así decirlo, ¿sí? Correcto. Además, hay otras cosas que también tenemos que tener en cuenta. Enfermedades tanto orgánicas como mentales pueden producir, digamos, ese síntoma como tal, o incluso medicamentos, pueden haber, digamos, medicamentos que nos impidan un buen dormir, o sustancias psicoactivas que también nos dificultan dormir plácidamente. Ok.
Hay un aspecto importante que también mencionaba acá el colega Gustavo, y es que el sueño, uno lo puede considerar las alteraciones o los trastornos del sueño. El sueño, cuando uno se acuesta, la persona se acuesta y nada que llega el sueño y pasan las horas, ¿cierto? Ese es el sueño, digamos, como las estadías iniciales. Nosotros le ponemos un nombre a esto, que es el sueño de conciliación. La persona tiene dificultades y vamos a ver nosotros posteriormente que esto tiene sus orígenes y tiene una razón de ser dependiendo de unas determinadas patologías. Pero también está el caso de la persona que se duerme, se acostó y durmió plácidamente y de pronto 1 o 2 de la mañana se despertó y, como siempre me dicen las personas, como un bombillo, ¿cierto? No es capaz de volver a conciliar el sueño. Pero también están las personas que concilian el sueño, se duermen, se despiertan por diferentes circunstancias, vuelven a conciliar el sueño y nuevamente se despiertan, o sea que tienen un sueño interrumpido. Con respecto a esto, también son muchos elementos que nosotros vamos a tocar en el transcurso de este programa. Pero yo quiero plantear lo siguiente, Gustavo, y es, ¿quién no ha tenido problemas del sueño? ¿Quién no ha tenido insomnio? Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, por diferentes circunstancias, se ha visto alterado ese patrón de dormir. El sueño hay que considerarlo como un elemento fundamental para los procesos adaptativos, ¿cierto?, que tenemos nosotros los seres humanos. Una persona que no duerme, por supuesto, al día siguiente amanece de mal genio, no se puede concentrar, se derivan toda una cantidad de dificultades, toda una cantidad de problemas relacionados con esto. Entonces hablemos un poco, Gustavo, si le parece, acerca de la frecuencia de presentación del insomnio o de los trastornos del sueño. Bueno, como tal, en cuanto al insomnio, como usted bien lo dijo ahorita, todo el mundo ha presentado en algún momento de su vida el insomnio. El tal como trastorno, pues según estadísticas, es muy variables, puede rondar en grupos poblacionales entre el 5% al 50% incluso, ¿sí? Entonces, por así decirlo, es muy frecuente, es un motivo de consulta muy frecuente y más nosotros en salud mental es uno de los síntomas predominantes en casi todos los trastornos. Por ejemplo, trastornos mentales, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, incluso la esquizofrenia, los trastornos bipolares, todos tienen como uno de los síntomas el insomnio. Bueno, hemos tocado un tema muy importante y es tratar de responder la pregunta: ¿por qué se producen las alteraciones en el sueño? ¿Por qué se produce el insomnio? Usted ha mencionado un número de factores muy importantes, desde los medicamentos hasta enfermedades metabólicas, enfermedades orgánicas generales, y hay otro factor que tiene que ver con las presiones. Por ejemplo, el estrés es un factor muy importante también que en un momento dado puede ser el responsable de este tipo de situaciones, que se presente este síntoma. También hablaba usted acerca de algunas alteraciones psicológicas, como es el caso de la depresión. Nosotros siempre en la historia clínica, cuando una persona manifiesta síntomas psicológicos, siempre hablamos, siempre exploramos la parte de lo que tiene que ver con el sueño. ¿Por qué? Porque podemos considerar que el dormir es un elemento fundamental en nosotros los seres humanos. Cuando nosotros hablamos de hábitos, y cuando hablamos de hábitos tiene que ver con lo que nosotros hemos recibido como herencia. Entonces hablamos de la alimentación, hablamos del sueño y de las relaciones en generales que establece el individuo. Entonces podemos decir que el sueño es una de las funciones más sensibles que tenemos nosotros los seres humanos, y precisamente por eso, ante cualquier dificultad, llámese psicológica, llámese orgánica, siempre hay una alteración de esta función que es tan esencial para nosotros, Gustavo. Sí, claro, doctor, como ya lo hemos nombrado, es una de las funciones, por así decirlo, vitales, ¿sí?
Si hay una alteración en el sueño y que llega a ser crónica, y como lo habíamos nombrado ahorita, van a haber múltiples alteraciones, no solo a nivel físico, a nivel mental, ¿sí? Incluso podemos ser alarmistas y muchas veces han dicho que la privación de, por ejemplo, una semana del sueño puede ocasionar incluso la muerte, ¿sí? Entonces es una función vital para nuestra función normal día a día. No, y no es una exageración, es una realidad. De hecho, cuando una persona dura 2 o 3 días continuos sin conciliar el sueño, o sea, sin dormir ni un minuto, ya comienza a tener una serie de cambios a nivel de la percepción y también una serie de alteraciones en la relación que establece con el otro, con su semejante, porque usted muy bien lo ha dicho, es una función vital, es una función clave en el desarrollo del ser humano, y eso sí que tiene que ver con la salud mental general de las personas. Bueno, vamos a continuar con este tema que es tan interesante y vamos a darle al final una serie de pautas. Ya volvemos. Hola, un cordial saludo. La empatía es la capacidad que tiene un ser humano para vibrar, para relacionarse con el otro, para conectarse con su semejante. Un grado superior de la empatía es lo que llamamos la compasión. La compasión es cuando la persona tiene la capacidad para sentir lo que el otro está sintiendo. Y a partir de la compasión se genera una serie de acciones, como es el caso del altruismo, que está mediado sin duda alguna por el poderoso sentimiento del amor. Por eso, si yo tengo la capacidad de entender el sufrimiento del otro, puedo entender también mi propio sufrimiento. Porque hay un dogma específico de la psicología que nos dice: la única manera de yo poder ayudar a alguien es si me ayudo a mí mismo. La única manera de entender el sufrimiento del otro es entendiendo mi propio sufrimiento. Precisamente por eso entonces la empatía y la compasión tienen que ser considerados como elementos fundamentales, como ejes angulares en la relación que debe guiar a los seres humanos. Seamos empáticos y seamos compasivos con nuestros semejantes, y de esa manera también lo seremos con nosotros. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Continuamos con nuestro programa de el día de hoy, que es muy importante porque tiene que ver con una alteración que afecta a la gran mayoría de la población. Y estamos hablando sobre el insomnio, sobre las alteraciones del sueño. Acá con el doctor Gustavo hemos estado hablando en la primera parte acerca de las definiciones, las características generales, pero hay un aspecto que quiero que puntualicemos a continuación, Gustavo, y es el siguiente. ¿Cuáles son las formas de presentación de estas alteraciones del sueño? ¿Y cuáles son otro tipo de alteraciones del sueño que las personas también pueden tener? Cuando se define de manera muy general, se habla del insomnio agudo, que es aquel, como lo dijo muy bien Gustavo,
que tiene una duración menor de un mes, o el insomnio crónico, aquel que tiene mucho más tiempo de estarse presentando. Eso vamos a puntualizar ahorita cuando terminemos la parte del tratamiento. Y hay un segundo aspecto que también mencionaba, y es lo que se llama el insomnio primario. Cuando se habla de insomnio primario es porque no se encuentra algún tipo de alteración psicológica u orgánica que sea la responsable de esta alteración del sueño. Nosotros mencionábamos en la primera sección que hay muchísimos factores por los cuales se puede presentar el insomnio. Entonces, precisamente cuando se descarta cualquiera de estos, podemos entonces nosotros decir que es un insomnio primario, que es una alteración básicamente del dormir en la persona. Bien, ¿qué otras características, qué otras presentaciones, Gustavo, podemos encontrar nosotros en las alteraciones del sueño? Bueno, en las alteraciones del sueño, en las cuantitativas, por así decirlo, encontramos la hipersomnia, que es lo contrario al insomnio. Es donde la persona tiene una somnolencia, unas ganas de dormir excesivas durante el día, y que obviamente que esto se debe presentar cuando en la noche presentan un sueño que está, digamos, en buena calidad y en buena cantidad, por así decirlo, en las horas normales que uno debe dormir, que nosotros creemos que debemos dormir. Entonces ahí se puede hablar de hipersomnia. Son esas personas que uno las ve en una conferencia y se están cabeceando, y es una consulta también bastante frecuente, ¿no? Y que también se puede presentar por algún tipo de enfermedades orgánicas, ¿no? Hay que descartar algún tipo de problema, algún tipo de dificultad. Lo que está diciendo Gustavo es muy importante. Nosotros ante este tipo de situaciones no las debemos minimizar. Eso hay que ponerle mucha atención, porque, por ejemplo, es bastante común, Gustavo, que en personas ya mayores de edad de pronto se duerman. Eso también está muy relacionado no solamente con las enfermedades que habitualmente aquejan a estas personas, sino que no han tenido un dormir adecuado, ¿cierto? Ha sido un sueño muy fragmentado. Exacto. Casi siempre en las personas de avanzada edad el sueño nocturno es muy corto, realmente son de 4 a 6 horas máximo, ¿sí? Y además que ese dormir, como usted lo dijo, es muy fragmentado. Pero es que ellos durante el día toman muchas siestas, por así decirlo. Entonces, por eso es que se presenta eso en esas personas. Además de las enfermedades, por ejemplo, la que uno ve más común es el hipotiroidismo, ¿sí? Donde produce realmente esa sensación de somnolencia durante casi todo el día. Entonces, cualquier alteración del sueño es importante que la consulten. Correcto, muy bien. Seguimos con las otras alteraciones. Bueno, otras alteraciones son nombradas parasomnias, que son alteraciones ya sean movimientos o conductas que se dan durante el sueño y que son como no son normales. Por ejemplo, el sonambulismo, que es donde la persona en su estado de sueño, o sea, está dormido y empieza a caminar o a hacer actividades normales, ¿sí? Y luego vuelve a la cama y se despierta como si no hubiera pasado nada, o sea, no recuerda nada de esas situaciones. Habitualmente en los niños se presenta con alguna frecuencia, ¿no? Que también, por supuesto, en adultos, pero en los niños... Más frecuente en niños y en adolescentes. Es correcto. Y la otra son, por ejemplo, son catalogados para parasomnias, pero son muy normales, que son los terrores nocturnos o las pesadillas, como lo hablamos nosotros. Hay un síndrome que se llama síndrome de piernas inquietas, que es donde cuando se está apenas conciliando el sueño, la persona tiene ese deseo irrefrenable de mover las piernas por así decirlo, de manera alocada, y que eso que ahí siempre lo comenta es la pareja o los padres de los niños, que cuando se presentan, porque es algo que ellos no pueden controlar y obviamente producen dejan lo que hace es interrumpir el sueño. Entonces eso también es una de las quejas más frecuentes en la consulta de las alteraciones del sueño. Sí, a mí también muchas veces las personas me dicen y viven, especialmente cuando hablaba de estas últimas alteraciones, lo que tiene que ver con la
pesadillas. Hay personas que se han levantado, de pronto han golpeado, han roto vidrio, ¿cierto? Y comienzan a tener una serie de experiencias que, por ejemplo, amenazadoras, ¿cierto? Y entonces, y eso en algunas personas está muy relacionada con hábitos que lo vamos a ver ahorita de la alimentación. Por ejemplo, cuando uno come y de manera abundante, inmediatamente se acuesta, eso puede ser un factor muy importante que vamos a tener en cuenta en la última sección, que son unos consejos que les vamos a dar a ustedes. Pero esto es vivenciado, el caso de los terrores, usted habló de los terrores nocturnos, el caso de las pesadillas como algo muy vívido, ¿no? Las personas lo sienten, y también algo que me comentan es que hay momentos de la vida en las cuales se aumentan este tipo de sueños, si podemos decir sueños feos, estas pesadillas, y están muchas veces también relacionados con el estado emocional de las personas, ¿no? Cuando la persona está sometida a situaciones de tensión, a situaciones de estrés, es también común que se presente en personas en fases depresivas muy profundas. Bien, vamos a hablar acerca de un tema. Le propongo, Gustavo, que hablemos acerca de unas pautas que nosotros les demos a las personas cuando se esté presentando ese síntoma, el insomnio. Lo primero que nos dijo el doctor, y hay que tener en cuenta, es que cualquier situación de esta, uno puede tener alguna dificultad un día, pero ya van 2 días, 3 días, hay que preguntarse, ¿por qué estoy teniendo alteraciones del sueño? O sea, hay que ponerle importancia a esto. Exacto, doctor. El primer consejo es que si se presenta el síntoma, lo primero es consultar. Correcto. Porque es algo estará pasando, ya sea a nivel orgánico, a nivel mental, que está ocasionando el síntoma. Lo segundo, cuando vayan primero no se automedique, porque eso es otra recomendación fundamental. Y por ahí derecho a hablar más o menos de los medicamentos que se utilizan. Cuando el médico, el psiquiatra lo valore, lo primero que se utiliza son las pautas que ya ahorita vamos a nombrar de la higiene del sueño, ¿sí? Que son unas pautas comportamentales, conductuales, para que se dé el sueño más plácidamente. Pero si él ve que la sintomatología es grave o está asociada a un trastorno, digamos, ya mental como tal, posiblemente le manden medicamentos para inducir el sueño, los que nosotros llamamos hipnóticos. El grupo más que más se utiliza es el grupo de las benzodiazepinas o sus derivados, ¿sí? Y otro grupo que utilizamos mucho son los antihistamínicos. Estos dos grupos de medicamentos, especialmente las benzodiazepinas, tienen, digamos, un potencial adictivo, ¿sí? Que lo hace que cada vez requiera más dosis o tenga esa sensación de necesitarlo más, y por eso deben ser solamente, por ejemplo, mandados por un médico o el especialista, que sería el psiquiatra. Esa es la principal recomendación. De ahí para acá podemos hablar, digamos, como lo hablábamos, de las pautas de higiene del sueño. Lo primero, ¿sí? Que el cuarto, o sea, el sitio donde usted va a dormir, la cama y todo, sea exclusivamente para eso, para dormir. O sea, tratar de que no hayan televisores, radios, todo eso que obviamente puedan ocasionar como una excitación a nivel cerebral para que no se produzca el sueño. Eso es muy importante lo que usted está diciendo, y sucede con mucha frecuencia en las familias, que la pareja entonces compran su televisor grande y lo tienen frente a la cama. Eso es desaconsejable. Eso no aconsejamos eso, y especialmente si hay alteraciones del sueño o si hay esos antecedentes. Hay personas que ellos dicen, es que yo tengo un sueño muy livianito, y entonces ante cualquier situación inmediatamente me despierto. Entonces por eso es fundamental que la cama se utilice para lo que es la cama, para dormir y no leer, que ese es otro de los elementos. Continúe, Gustavo. En cuanto a condiciones ambientales, por ejemplo, temperatura que sea adecuada, tolerable, luminosidad, que no hayan pues a veces personas que duermen con lámparas prendidas. Exactamente, ¿sí? Los estímulos. Y también ruido, que eso es esencial. Como lo comentaba usted ahorita,
doctor, en cuanto al el hecho de leer. Muchas personas creen que leer en la cama va a propiciar que uno tenga somnolencia y vuelva y se duerma. Ese concepto es errado. La idea es que la cama esté exclusivamente para dormir. Entonces, ¿qué se recomienda? Que en caso tal de que no se pueda dormir, más bien párese, váyase y pueda leer, pero digamos en la sala, sitio, en la sala. ¿sí? Y que, por así decirlo, ya cuando se tenga la somnolencia o las ganas de dormir, vuelva y se acueste. Lo de las comidas, que las es muy comidas importante. son fundamentales. Las comidas copiosas antes de dormir no están recomendadas. Tampoco es recomendable acostarse con hambre. Por eso se recomienda mucho que bebidas lácteas, leche tibia, yogur, porque estas sustancias, por ejemplo los derivados lácteos contienen triptofano, que es una sustancia que ayuda a inducir el sueño, ¿sí? El ejercicio es recomendable durante el día, hasta 3 horas antes de irse a dormir. Porque obviamente si es cerca a la hora de dormir, va a estimular va a estimular el cuerpo y no va a propiciar un sueño reparador. Bueno, hemos tocado muchos temas. Es un tema, como ustedes se han dado cuenta, muy extenso y son muchas las recomendaciones que hay que tener en cuenta. Hemos hablado en la última parte de algo muy importante y tiene que ver con la higiene del sueño. O sea, lo que nosotros podemos hacer, corregir para tener un sueño más tranquilo, un sueño más reparador. Ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bueno, hemos llegado al final de este programa acerca del insomnio, una afección muy frecuente en la población general. Y como siempre nosotros vamos a estar muy pendientes acerca de estos temas que son de interés para todos nosotros y que comprometen la salud mental del individuo y de la comunidad en general. Doctor Gustavo Andrés Montoya, muchas gracias por los aportes que usted nos ha hecho en el programa del día de hoy. Bueno, encantado de estar acá y en otra ocasión, cuando lo requieran, acá estaré con gusto. Muy bien, sí, eso es un programa que yo creo que requiere un poco de más tiempo porque hay muchas cosas, muchos elementos, muchas inquietudes que las personas nos plantean. A quienes nos han seguido durante todo este tiempo de esta serie de programas Mente, Cuerpo, una ventana a la salud mental, los agradecimientos que nos han seguido a través del Facebook Live, a través de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16 y de Psicosalud y Transformación. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.